Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a otra edición de su programa En Concreto a través de las diferentes plataformas de atiempo.tv. El día de hoy nos acompaña el delegado del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores. En la mesa estaremos con Fabio Gentilioni, presidente de la Canirac, Cámara Restaurantera aquí de la región sureste del estado de Coahuila. También nos acompañará Poncho Danao, político independiente y activista ciudadano. Y el tema en la mesa ya lo saben, la entrevista lo hacen los ciudadanos, cada quien desde sus aspectos, no hay líneas, no hay tendencias. Llámenos a través de las diferentes líneas de comunicación de A Tiempo, escríbanos aquí a través de esta transmisión en vivo y con esto comenzamos En Concreto. Muy buenas noches. Ya estamos aquí al aire. Delegado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta mesa de En Concreto. Memo, con el gusto siempre de saludar a un buen amigo. Te agradezco la distinción. En la mesa nos acompaña Fabio Gentilioni. ¿Cómo estás, Fabio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y delegado. Fabio, con gusto. Y en la mesa también mi amigo Poncho Danao. Poncho, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación, Poncho. delegado, como siempre. Oiga, les comentaba fuera del aire, lo comentaba ahorita en la introducción, el sistema, la dinámica de esta mesa es cada quien hace las preguntas como se les antoje. Si quieren preguntarle hasta de cosas personales al delegado, el delegado debe estar abierto a responderlas siempre y cuando guste. Pero te agradezco que tengan la disposición de hablar de frente con los ciudadanos en una mesa que no tiene líneas, que no tiene tendencias. Cada quien tenemos diferentes ideologías y tú te prestas a participar en esta mesa de opinión. Y de eso se trata, mi Memo. Yo creo que en la medida en la que vamos construyendo opinión objetiva, la gente nos va viendo tal cual somos, ¿no? Y bueno, además tienes en la mesa dos ciudadanos objetivos, ¿no? Y además buenos amigos, ¿no? Creo que estoy en una mesa de amigos. Entonces, la crítica aquí debe tomarse como eso, crítica de cuates. Sí, amigo que no comenta y que no critica los errores o que no cuestiona, no creo que no es un buen amigo, ¿no? Aparte hay que hacer la crítica constructiva, pues ya que estamos aprovechando el espacio y que aprovechamos tu invitación, Memo, yo creo que hay que sacarle pues todo el jugo a esta oportunidad. No todos los días platica uno con el superdelegado, con buenos amigos. Y bueno, creo que al igual que todos los ciudadanos que nos están viendo, tenemos muchas dudas de cómo va a operar pues todo este nuevo gobierno, la cuarta transformación aquí en nuestro estado. Oye, Reyes, toca un punto, te voy a tutear, sí, Reyes, perdón. Cuido la forma, en esto al aire. Eres mayor que yo. por pocos años. Oye, Reyes, toca un punto muy interesante, Poncho, el superdelegado. Los virreyes en los estados. Es una figura fantástica que se está creando alrededor de ustedes, de tu figura en todos los demás estados, o cuál es la función tuya en cuanto al gobierno federal. Todo el mundo, muchos tenemos las dudas de
¿Quién es ese famoso Reyes Flores, superdelegado, virrey de Coahuila? ¿Y cuáles son las Es lo que se funciones, comenta, ¿no? es lo que se comenta. Y agradezco que estés aquí en la mesa y que Mira. te podamos preguntar de frente eso. Yo creo que parte de esto fue motivo de haber magnificado una figura que a lo mejor pudo haber pasado inadvertida si no hubiera habido tanto pataleo en la reforma por parte de los gobernadores. Ok. La mayor parte de los gobernadores vieron en la figura la posibilidad de una sombra, ¿no? Y de un contrapeso del gobierno federal en los estados. Cuando venían migrando de una historia en la que los virreyes reales que eran de los estados, pues eran los gobernadores, ¿no? Tienen desde el arribo del PAN al poder en el 2000, fueron dos sexenios maravillosos para los gobernadores, donde mandaron verdaderamente y destrozaron sus estados en muchos sentidos. Y empezaron a ver este contrapeso, ¿no? Yo creo que ellos mismos lo magnificaron, porque ahora resulta que llegas con la gente y le dices, buenas tardes, soy Reyes Flores, y te voltean a ver así, ¿tú qué? Ah, soy el superdelegado de Coahuila. Y, ya sé quién eres. O sea, ni siquiera te ubican por tu nombre, pero El la puesto grillita, delegado, sí. la grillita del nombrecito, pues, nos puso en el ojo del huracán, ¿no? Pero realmente, ¿cuáles son tus funciones, Reyes? Antes de... Yo Claro, quisiera, yo creo yo que quisiera, esa es la duda que traemos muchas personas. yo quisiera interrumpir a mi amigo Memo. ¿Cuál es el nombre real? ¿Sí es superdelegado No. Delegado del gobierno federal, ¿no? Delegado. o representante? Te voy a o- decir el nombre. O sea, es una representación del gobierno federal en el estado de Coahuila, pero el nombre es Delegado de Programas Integrales de Desarrollo. Ok. Ese es el- Ese hay que apuntarlo porque... Cambia No. completamente. No, pero bueno. ¿Y cuáles son las funciones? De repente nos presentan como superdelegado, representante del gobierno. Yo te presenté delegado. como delegado del gobierno federal en Coahuila. Eso es lo correcto. O sea, soy delegado del gobierno federal en Coahuila. ¿Cuál es la denominación total del cargo? Delegado de Programas Integrales de Desarrollo. ¿Qué es lo que pretende precisamente el presidente? Es lograr en esta figura la integración y la coordinación de todos los programas que tienen que ver con inversión federal en los estados, ¿no? O sea, y aquí se quita el tema de los delegados de cada una de las, por ejemplo, Profeco, de todo esto, ya queda nada más, tú quedas supervisando, digamos, todas las delegaciones. Ujú. ¿Cuál era la idea? La idea es lograr una coordinación. Cuando se revisa cómo opera el gobierno federal en los estados, te encuentras con la sorpresa de una desarticulación total. Nadie se ponía de acuerdo, todo el mundo jalaba para otro lado. Muchos atendían, o muchos delegados, la mayoría incluso, a instrucciones más del gobernador que del presidente de la República. Y entonces había necesidad de lograr una gran coordinación. Una gran coordinación que metiera en un callejón los esfuerzos del gobierno federal, en un solo callejón, y además eficientara la función del gobierno federal. Entonces terminan los delegados como representantes por materia, o por secretaría del gobierno federal en las entidades, y se crea una sola delegación que coordina todos los esfuerzos. Pero, ¿qué es la parte interesante? Porque luego suena como que operativamente esto no es viable, ¿no? Una carga muy fuerte, ¿no? Así es, pero operativamente cada secretaría ejerce facultades lineales en los estados y tiene oficinas de representación, que antes eran las delegaciones, hoy oficinas de representación que funcionan igual en términos técnicos. O sea, yo no voy a hacer las funciones de Profeco. El delegado, más bien el encargado de la oficina de representación de Profeco, tiene facultades específicas, tiene obligaciones específicas y tiene que cumplirlas, ¿no? Él tiene que cumplir con su función. ¿Yo qué hago? Verificar que el ejercicio de facultades federales se haga conforme a derecho. Cualquier violación procedimental tengo facultad de observarla y meter a cualquier funcionario público federal en el camino de las responsabilidades. Ok, los secretarios a nivel nacional nombran a su representante en cada estado y tú revisas el trabajo de todos sus representantes. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la reforma? La reforma a la ley orgánica le pusimos un candado interesante. ¿Cuál era la idea? Que las oficinas de representación en los estados sientan realmente una obligación de atender las instrucciones de la delegación. Y para esto se hizo... No del gobernador, como No era del antes. gobernador, pero además que tampoco los secretarios de Estado tengan el peso total de la autoridad, porque entonces no te atienden. Si el secretario de Estado los pone y solo él los puede remover, pues no te atiende, ¿no? Entonces, ¿qué se hace?
el nombramiento recae sobre el secretario a propuesta de los delegados estatales. ¿Sí me explico? O sea, no puede haber un nombramiento si no pasa por un palomeo de la oficina de representación. Tienen un doble filtro. Así es. Y además, pues cada responsable o cada funcionario tendrá que rendir cuentas a quien lo invitó y a quien lo Así revisa. es, exacto. Entonces, ¿qué implica eso? Que el secretario de Estado tiene que sentarse a cabildear cualquier nombramiento de representación en los estados con los delegados. O el delegado tampoco puede llegar y poner un nombramiento si no lo pasa primero por el filtro de la Secretaría de Estado. Entonces, esto obliga a que haya una coordinación y un acuerdo entre la Secretaría de Estado y el delegado. Nadie pone de manera individual, vamos, ni el secretario puede poner sin palomearlo, ni nosotros podemos nombrar. Pero el procedimiento es, nosotros proponemos, que podemos proponer una terna, y el secretario ve y dice, ¿sabes qué? Pues este es el más calificado técnicamente y lo nombro a este. Eso permite que haya además mayor responsabilidad en los perfiles, ¿no? O sea, ya no es a capricho de nadie, pues no es mi cuate el que va a operar una oficina de representación. A lo mejor voy a poner a mi cuate y voy a tener que poner 3 perfiles más. Si le ganan, ni modo, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas el secretario de Estado responde por la operatividad técnica de su secretaría, ¿no? Okay. Y por ejemplo, en el tema que platicábamos, que creo que todos hemos visto pues en las noticias y eso, que un pilar fundamental de la Cuarta Transformación es el ahorro de recursos, el economizar prácticamente en todas las áreas. ¿Van a quedar más representaciones, antiguas delegaciones, o quedarán las mismas aquí en Coahuila? Quedarán menos. De hecho, ahorita, Poncho, lo que estamos es en la tarea. Ya hicimos una propuesta de reorganización administrativa, está ya en la Oficialía Mayor de Hacienda que palomeen por tema presupuestal, pero la idea es fusionar. Okay. Algunas se fusionarán y organizar el gobierno en materias para mayor coordinación, o sea, salud, infraestructura, educación, seguridad pública, y que logremos una mejor coordinación por especialidades. ¿Cuántas delegaciones había en Coahuila? 55 oficinas de representación, delegaciones, todas a nivel pues delegación. ¿Y el sueldo aproximado de cada delegado? Variaba dependiendo de la exposición pues de la oficina de representación, y también variaba en relación al compadrazgo que llevó ahí al titular a atender el asunto. O sea, estaba como que abierto ahí el tema de los sueldos. Sí, porque casualmente no hay un estándar, no hay un criterio estandarizado, pues. Okay. Oye, y en otro tema, en este tema de la Cuarta Transformación, la relación del gobierno con los empresarios, pero sobre todo con las cámaras, que ahora nos toca a mí representar una cámara, porque se escuchan muchos rumores, pero ¿cuál es la realidad? Porque decían que iban a quitar el presupuesto a las cámaras, que le iban a quitar importancia. ¿Cuál es la realidad en el tema de las cámaras? Mira, la realidad es que el presidente de la República tiene una preocupación en el tema de la generación de empleo y el fortalecimiento de los empresarios. ¿Qué ha dicho él? Hay que evitar que la riqueza de este país se siga acumulando en unos cuantos, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y más los medianos y pequeños empresarios, que siempre se han visto rebasados por las grandes compañías, que han impedido pues que permee o que baje el recurso a la base de la pirámide, pues, que es donde se genera riqueza y donde se genera desarrollo y se generan empleos, ¿no? Entonces, el presidente ha dicho, a ver, vamos a provocar que el recurso, por lo menos público en obra, por ejemplo, permea la base de la pirámide. Cuando ha tenido una crítica a los grandes grupos empresariales, pues todo el mundo se pone la camiseta y dice, está contra los empresarios. No nos equivoquemos, hombre, el presidente no está contra los empresarios. El presidente está contra los empresarios que han saqueado al país, contra los empresarios que le han hecho daño a este país. Y esos son poquitos, son unos cuantos. En el resto, ¿qué pretende el presidente? Facilitar o generar condiciones de desarrollo que permitan facilitar el crecimiento de las empresas, ¿no? Créditos más accesibles, con mejores tasas para la empresa, mayor inversión en proyectos productivos para generar microempresa, para ir incubando pues todo este esquema que permite desarrollar una sociedad y que te da mayor solidez en la generación de empleos. Una empresa que tienes menos posibilidades de tener
un problema laboral, si tienes mil microempresas que generan todo tipo de empleos, o sea, si tienes una gran empresa que te genera 5,000 y que el día que se levanta del pueblo te genera un verdadero desorden, ¿no? Entonces, yo creo que la idea es generar mejores condiciones de desarrollo para las empresas de origen. Yo lo platicaba alguna vez contigo, con la actitud que tiene el presidente y lo que ha además instruido de cambiar la lógica de este país y partir de la base de la confianza ciudadana. El presidente quiere partir de la base de que el ciudadano tiene la razón, ¿no? Y que el gobierno ya no puede ser el represor de desarrollo de la inversión, ¿no? Partamos de la idea de que el ciudadano tiene la razón, el empresario tiene la razón, y por eso la ley de confianza ciudadana, que va en la línea del presidente de decir, a ver, ahora tú quieres abrir tu empresa y vas a pagar impuestos, ahora solo va a ser suficiente que lo manifiestes bajo protesta, decir verdad, sin burocracia, sin tramitología, ¿no? ¿Qué quiere el presidente? Que todos nos responsabilicemos de que estamos haciendo las cosas bien. Por eso se acabó la inspección a las empresas que venían siendo una especie de extorsión para la corrupción, que te llegaba Profeco, que te llegaba la Secretaría del Trabajo, que te llegaba, todos te llegaban por aparte y te iban sangrando poco a poco. Y yo creo que los restaurantes... Sí, se ponían de acuerdo, lo hemos vivido. No. O sea, te llegaba Profeco, salías vivo de Profeco, a la semana te llegaba Salud, salías vivo de Salud, te llegaba Protección Civil, hasta que a alguien le tenías que dar noche. O alguien cerrar, ¿sí? Sí, o alguien venía una línea que tenías que cerrar, o sea, yo creo que se prestaba... ¿Por qué te ríes, Memo? ¿Por qué te ríes tú, Memo? No, yo creo que eso nunca había pasado con Saltillo, pero sí, se prestaba mucho este tema. Y es un tema de corrupción. El presidente dice, a ver, vamos a quitar esa tramitología porque está generando corrupción. Perdón, Poncho. Atendiendo un poquito ese tema, algo que a mí me generó mucha duda era respecto al INADEM, que anunciaron que lo iban a quitar, que es el Instituto Nacional del Emprendedor. Yo me puse a revisar algunas cifras y vi que habían atendido pues, a 4.4 millones de jóvenes, en su mayoría, que decidieron emprender un negocio. También he visto, pues bueno, que todavía el rumbo de qué va a pasar con el INADEM o qué va a pasar con los recursos no es muy claro. Me tocó ver por ahí alguna declaración de la secretaria de Economía que dice que ahora los cerca de 3,000 millones de pesos que se van a destinar pues, a estos programas, los va a entregar directamente su secretaría, la Secretaría de Economía. Y luego, pues bueno, dije, quizás esto para ahorrar dinero, pero me voy, reviso el presupuesto de egresos de la Federación para este año y veo pues que hay menor cantidad en la Secretaría de Economía. ¿Esto por qué sucede? Sí los va a entregar Economía, van a crear otro esquema. Aquí entra lo de las mencionadas tandas para el desarrollo, ¿cómo van a funcionar o qué va a sustituir al INADEM? Mira, hay recursos etiquetados aún para programas. La idea es seguir generando desarrollo de emprendedores, pero hay otros proyectos y otros programas que también van desarrollado o van encaminados a desarrollo también de micro, si quieres, empresa. Por ejemplo, las tandas para el desarrollo tienen esa lógica, ¿no? Que también es un recurso importante que se va a destinar más a negocios familiares pequeños, pues, pero que puedan beneficiarles aquí algún estas fondeo. Tandas están contemplando el acompañar a todas aquellas personas que quizás no tenemos el conocimiento de un negocio, si un ciudadano de a pie que quizás tiene una tiendita o algo y administra su pequeña caja registradora como era antes, con una capacitación y un acompañamiento para hacer crecer su negocio, Esa o es la van a idea. hacer nada más créditos a la palabra con la idea de una autosuficiencia presupuestaria. Esa es la idea es generar capacitación para lograr éxito en los proyectos, pero también responsabilidad, Ok. ¿no? O sea, los créditos iniciales van a ser créditos bajos. Si las empresas que reciben pagas puntual, ¿no? Cumples pues con tu obligación de pago y generas realmente desarrollo en tu negocio, puedes aspirar a que te vayan aumentando el crédito, ¿no? Ya Y se son hizo la créditos a tasa cero. O sea, lo interesante, Sí, era lo que estaba viendo esa es yo. la parte interesante. O sea, este país necesitamos créditos blandos para que se desarrolle la mediana y la pequeña empresa. Igual que, por ejemplo, en vivienda necesitamos créditos blandos. O sea, no es posible
que el Estado, que debe tener una vocación de desarrollo, la vivienda popular, y generar que la gente tenga acceso a su vivienda, tenga tasas, el Instituto de Vivienda tenga tasas más altas que la banca privada, por ejemplo. Entonces es un contrasentido, ¿no? ¿Por qué? Porque en materia de desarrollo de vivienda el Estado no debe de estar viendo el esquema como negocio, ¿no? Y hoy, ¿qué tienes? Una cartera vencida muy alta, muchas viviendas disponibles que la gente te dice, pues te dejo mejor la vivienda, ya no me conviene Pero es por el tema pagarla. del crédito, ¿no? No es el por costo de la casa. interés. Sí, del ¿No? costo del interés. Porque tienes un interés muy alto y entonces te va haciendo una bola de nieve en el que la gente le prefiere entregarte la casa. ¿El Estado para qué quiere Impagable, viviendas? ¿No? Lo que quiero es que la gente tenga una vivienda digna y entonces lo que debemos hacer es generar una tasa de interés muy atractiva para quien necesita una vivienda, igual en temas de desarrollo económico. Si logramos un esquema de créditos blandos, que la gente le entre y pueda tener acceso para desarrollar su negocio pequeño, ¿no? Nos va a generar una ventaja interesante. ¿Y habrá un nuevo INADEM o de plano será Economía directamente quien absorba estas funciones? Bueno, de entrada es economía a quien se está viendo como el vínculo o más bien el canal para bajar los proyectos. ¿Qué está sucediendo ahorita, Poncho? Todavía están las reglas de operación pendientes. Esa es la parte que tenemos todavía atorada ahí. Están trabajando en las reglas y bueno, ahí hasta que no tengamos pues bien la línea de la regla, vamos a saber exactamente cómo van a operar este tipo de recursos. Eran las dos preguntas que seguían, pero me las ganó. Ya te puedes retirar. ¿Cuándo comenzamos? Pues bueno, es un tema, aparte pues que preocupa bastante a los jóvenes. Claro. Y que ojalá, pues bueno, y seguramente creemos pensar que así será, que nos va a llegar a impresionar la manera ahora en que se podrán obtener estos apoyos. Porque déjame platicarte que en mi opinión personal también era muy complicado anteriormente porque lo hacían por medio de la banca privada y muchas veces algunos de los apoyos, no todos, que se obtenían por medio de la banca privada, cuando el chavo, el joven o el pequeño empresario llegaba al banco, el banco se ponía como quiera sus moños, pese a que el dinero ya estaba garantizado por el gobierno o por fondos. Y bueno, pues ojalá se pueda quitar esto para que en verdad sean ciudadanos sin conocimientos financieros, sin una, cuenta de banco ahí con un saldo promedio muy bueno, quienes puedan acceder a estos créditos, porque también luego llegabas al banco, bueno, y su saldo promedio, pues bueno, si tuviera el dinero parado en el banco no andaría pidiendo un crédito. Claro. Y esa es la idea. La idea general del presidente es que los beneficios lleguen directo. Okay. Entonces, por ejemplo, en estos programas te van a dar una tarjeta, la tarjeta del bienestar, ¿no? Que te va a llegar directo tu depósito a la tarjeta en el momento en el que aplique. Sin intermediario, sin intermediación. Esa es la idea original del presidente, evitar la intermediación, porque gran parte de los programas y apoyos sociales eran manipulados. Te los doy a cambio de, ¿no? Te los doy pero votas por, te los doy pero vas conmigo a, ¿no? Pero esa práctica perniciosa la tenemos que extinguir por completo en este país, y la forma es que lleguen directo. Y además también a veces, te voy a poner un ejemplo de cómo el presidente, la visión del presidente de hacer más con menos puede convertirse en una realidad y que luego manipulan a la gente. Ustedes vieron, por ejemplo, en diciembre, la toma del Congreso por grupos campesinos. Ajá, por el recorte de apoyo al campo. Sí. ¿Ah? Era una corrupción total en el tema del presupuesto agrícola. Total. Ahí a través de CONASA, de la Zagarpa. ¿Qué va a suceder? ¿A quién viste ahí, campesinos? ¿No? Que el presupuesto hoy, aunque recortado, va a llegar en mayor número al campesino, directo. ¿Qué sucedía? El presupuesto para el campo, el 80% iba a las grandes empresas y el 20% se distribuía entre la raza pequeña productora, ¿no? Si ahora tienes un presupuesto al 80% y el 60%, el 70% de ese presupuesto llega a los pequeños productores, pues vas a tener el doble o el triple de los recursos que llegaban en el campo realmente, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque las grandes empresas pues tienen la capacidad para desarrollar y puede darse un impulso sin duda, pero no del tamaño
que se estaba destinando el presupuesto para favorecer a quienes ya eran grandes. ¿No? Si volteamos a ver el desarrollo de la mediana empresa, nos vamos a seguir quejando de lo mismo, no va a haber desarrollo. ¿Y desarrollaron ya algún mecanismo de medición para que pues, las viejas prácticas o lo que se ha visto por cientos de años o quizás décadas de años no suceda de nuevo? Porque bueno, yo veo que hay personas bien intencionadas dentro del nuevo gobierno, pero también hay unos que seguramente andarán viendo por ahí que pescan. ¿Hay ya algún mecanismo han desarrollado a la par de estas nuevas prácticas pues más monetarias? Ya le voy a mandar a hacer su programa privado a Poncho. Que viene bien preparado. Es que yo soy muy curioso. Sí, por favor, prepárenmelo. Adelante. Mira, Poncho. Esa es una pregunta interesante, una reflexión interesante, ¿no? Que sí aguanta para un programa especial. Total. ¿No? Por eso lo estaba pidiendo. Sí, ¿verdad? Pero fíjate que hay mucha resistencia a este tipo de cambios. Ok. Hay muchos grupos que siguen manipulando a la gente. No, llegan a la delegación manifestándose. Es que los de Antorcha Campesina, por ponerte un ejemplo, es que no nos están discriminando a nuestra gente. Y llegan los censadores a las colonias de influencia y no los dejan entrar. Sí. Y no los dejan entrar porque no quieren que lleguemos directo al beneficiario. No quieren que los encuentren. Porque se no están quieres llevando el que los coyotaje. No, encuesten. y se están llevando el coyotaje. Claro, y luego ya te vas y dicen, es que no nos han encuestado. Pues ¿cómo te van a encuestar si no permites que los encuestadores entren en las colonias donde tienen influencia? Y luego ya llegan y dicen, vente, yo lo censo. Es la vieja práctica. Porque es la práctica de decir, sigo siendo yo manteniendo el control. Si no estás conmigo, no llegas. No va a llegar. No llegas, ¿no? Entonces, siguen ese tipo de prácticas sin duda. Yo creo que poco a poco se van a ir entendiendo muchas organizaciones que esto cambió. Y también tiene que ver con la gente y con el mensaje que estemos mandando permanentemente de que no se dejen manipular, porque si tú llegas con la gente, le das un beneficio y después de que te vas, se dejan que les quiten una parte de su beneficio o siguen permitiendo que los manipulen, pues eso está muy difícil que lo puedas controlar. Sí, claro. Pero bueno, va a ser parte también de la formación que tendremos durante 6 años. Sí, como ciudadano. Porque vamos a seguir con la gente tocándole la puerta y diciéndole que no te manipule nadie y no les creas. Ni que te cobren un peso, ni que te vengan a decir que vayas a las juntas de un partido o de una organización política, porque eso es incorrecto, eso es falso. Si quieres participar, participa, pero no tienes que hacerlo. Y bueno, van a ser 6 años de estar trabajando con la gente directo para quitarles también el miedo. Mira, la realidad es que se ha abusado tanto, y a ti te ha tocado vivirlo, hombre. Sí. Se ha abusado tanto de la gente, se ha abusado tanto de la pobreza y de la ignorancia de la gente, que la gente tiene miedo. Se abusan realmente de la ignorancia y de la pobreza. La gente tiene miedo, ¿no? O sea, la realidad en algunos temas o en algunos lugares estamos haciendo quitarles el pie del cuello que tenían a la gente, los tenían pisoteados, ¿no? Tenemos que lograrlo. No va a ser una tarea del censo. Va a ser una tarea del censo y de regresar con ellos, estar trabajando todo el sexenio para que pierdan el miedo, ¿no? Y no se dejen, pues, manipular. Yo creo que lo peor si de algo nos tenemos que avergonzar, aparte de la corrupción, que es parte de esto, yo creo que si de algo nos debemos avergonzar es que en este país la pobreza sea una cuota política, ¿no? Sí. Oye, Reyes, ya me voy a un corte porque de algo tenemos que vivir. Creo que hay muchos temas en el tintero que traemos nosotros. Traemos el tema de la corrupción, tenemos el tema de la megadeuda, tenemos varios temas importantes que la gente nos hicieron, que quieren que te preguntemos. Te los voy a preguntar. Claro. Regresamos en un espacio de 2-3 minutos. Poncho, Fabio, muchas gracias. Continuamos aquí en concreto. Pero Espérenos 3 minutos. Cóbrale patrocinio a Gran sabor y fría hasta la última gota. Mini Coca-Cola. Gran...
ha causado que la Ciudad de México... Es que se te ve más bonito este cielo. ¡Mamá, ya! ¿Qué estás haciendo? Ven, bájate, bájate. Soy mala, que lo que tú dices tú no dices nada. Vamos pa' la calle, no me quedo en casa. Estamos en la ciudad, vamos pa' la discoteca a gozar. Latinoamericana, tú sabes que toda la gente a mí me ama. El respeto y la fuerza y las ganas. Perdón si te molesto, pero esto me lo dieron, yo no me explico nada. Viene controlando la fuerza por la calle. Claramente es espectacular. En el centro, remate. Atrapados en el tráfico, un embotellamiento apocalíptico. Métanse a sus carros. Seguimos aquí en su programa en concreto con el delegado del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores, el presidente de la Cámara Frontera de la región sureste del estado, Fabio, y con mi amigo Poncho Anao. Que ha hablado poco. Conductor de este programa, ya lo voy a nombrar. Ya contratado. Vamos a meternos un poquito de temas un poquito más escabrosos, interesantes para la gente de Coahuila y que la gente quiere respuestas claras. Hablabas tú en tu última declaración después de la detención de Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila entre el Moreirato, de que se acababa la impunidad. Sí. A 2 días de esa declaración le conceden la suspensión provisional a la orden de ¿cómo se llama? En la orden de extradición, perdón, se me fue la palabra, para mandarlo a Estados Unidos. ¿Eso no es impunidad, delegado? Mira, Memo, yo después de que le concedieron la suspensión provisional, alguien me preguntó, hice esta declaración. Solo está alargando su agonía. Acuérdate que vivimos en un país también garantista, en un país de leyes. El juicio de amparo tiene que ver, pues, con una figura jurídica que permite evitar o que le pone un freno al abuso de autoridad. En el juicio de amparo, tratándose de actos privativos de la libertad, a cualquiera le concede la suspensión provisional del acto reclamado. Es más, te obliga la ley, si un juez federal no la concede estando de por medio la libertad, incurre en responsabilidad. O sea, cualquiera se la concede. Se la concedieron al Chapo Guzmán, hombre, para terminar, para acabar pronto, ¿no? Ya se nos está cayendo el estudio, miren. Cualquiera que en la posibilidad de una detención o de una privación o la ejecución de una orden de aprehensión pide suspensión, se le concede. Y tratándose de extradición, se concede de oficio. Entonces, ¿qué hizo Jorge Torres? Solicitó a un juez federal que se revise la legalidad o no de la orden de extradición. Es lo normal, es lo que hace todo mundo. Y el juez federal tiene la obligación de suspender el procedimiento hasta en tanto no se resuelva en el juicio de amparo si es legal, si es constitucional o no. Eso y nada es lo mismo, hombre. Es tiempo. ¿Qué está ganando tiempo? ¿Para qué? No lo sé. Pero lo único que sé es que está alargando su agonía. ¿Cuánto tiempo le puede hacer? ¿Meses, años? Meses. Fabio. Pues bueno, ya que estamos con el tema de exgobernadores y sabemos que a raíz de esto que nunca pues hubo nadie que los estuviera ahora sí que revisando, que los estuviera auditando. Pues sabemos todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de México y en concreto Coahuila. ¿Qué va a pasar con los exgobernadores? Que sabemos que hay actos claros de corrupción. Se va a, no una cacería porque estamos hablando pero estamos hablando de lo que ha pasado en Veracruz, lo que ha pasado en muchos estados. Que el concepto, mi querido Fabio, de la cacería de brujas solo lo adoptan quienes no quieren que los persigan, ¿no? La cacería de brujas es un término añejo para hostigar a inocentes por términos religiosos.
en términos de corrupción, esa ha sido una frase típica, ¿no? Que todo mundo dice, cacería de brujas. No, la cacería de corruptos no es una cacería de brujas, ¿no? Es poner las cosas en su dimensión, es poner a quienes han cometido un delito y le han hecho daño a su sociedad en el banquillo de los acusados, y creo que eso lo estamos exigiendo muchos desde la sociedad. La gente quiere que se haga justicia y se generen precedentes, ¿no? Yo creo que Jorge Torres, primero es el antecedente de un hombre que casualmente nadie lo había visto, a pesar de que tiene 8 años con una orden internacional de detención, y nadie lo había visto. Por eso cuando yo declaraba el tema de impunidad, se acabó la impunidad, lo decía en ese sentido. Hoy se les acabó la protección. Es que Y todo la, el mundo y la- sabía y dónde la estaba. Fiscalía General de la República va y hace una detención. ¿Qué va a suceder a partir de ahí? Pues no dudo el efecto dominó, en el que va a haber responsables. Y yo te digo una cosa, no es el último exgobernador que va a caer. Y eso eso le va a hacer bien a la sociedad y le va a hacer bien a Coahuila, hombre. Tenemos que generar un precedente en el que quede claro que ya basta de que sigan saqueando y se sigan pasando de vivos con la gente y se sigan burlando de la gente. Si no, esto no va a cambiar, hombre. Mañana van a llegar con la misma idea y con la misma dinámica de robar, porque pues, no pasa nada. Sí, no hay Para castigo. estos perfiles no va a haber amnistía. Yo creo que no va a haber amnistía para nadie, Poncho. Hoy la Fiscalía da muestra de una cosa, lo que muchos mexicanos exigimos y que va a ser una tónica de este gobierno: autonomía. El fiscal tiene que hacer su chamba. Y la Fiscalía hoy dio muestra de que va a hacer su chamba con la detención de Jorge Torres. Y si de la investigación de los Estados Unidos se desprenden elementos de concurrencia de delitos en México, como lavado de dinero o delincuencia organizada, la Fiscalía va a tener que hacer su chamba. Por lo pronto ya les cayó el chahuizle de la justicia tejana, y creo que no es el único exgobernador que va a caer, y mucho menos el único coahuilense que va a caer en torno a este tema de robo y saqueo al estado de Coahuila, que además lo hemos lamentado nosotros los últimos 8 años, mi querido Fabio, pero lo vamos a seguir lamentando los siguientes 30. se hace nada. Y si nos toca vivirlo a ti y a mí los siguientes 30 años, en 30 años vamos a estar inaugurando el pago del último peso de la deuda, si nos va bien. Sí, claro. ¿Y qué implica esto? 30 años de estancamiento de Coahuila. Y ya que tocas ese tema de la megadeuda, en concreto ahí, ¿qué se puede hacer? Tú como superdelegado, ¿hay manera de buscar alguna solución ya que fue saqueado nuestro querido estado? Es un tema complicado que tienen que resolver los gobernadores, que tienen que hacer una organización, una ruta crítica, eficiente y responsable para ir bajando el alto costo de la deuda del Estado y sentar, yo siempre he dicho, a los bancos los tienes que sentar no a negociar un refinanciamiento, a negociar las tasas de interés, que son las que se están comiendo al Estado. Sí, claro. Pagamos 4,000 millones de pesos de puros intereses anuales. Y si lo revisas, ya pagamos una vez la deuda prácticamente. Por lo menos claro. el 80% de la deuda la pagamos Se una pagó vez. 20 mil millones de pesos. Más de 20,000 millones de pesos. Sí, los ¿no? Y los súmale- bancos están felices en Claro, ese pues, tema. El banco Oye, mejor no le pagues. Es claro. como cualquier persona Mira, que le además, prestas dinero. El refinanciamiento, sin meterle un peso, Costó una con la pura comisión de apertura de crédito, es negocio para la banca. ¿no? Claro. Es otorgarte 10 años más de interés sin sacrificar un peso más. Sí. ¿no? De dinero que se va a depreciar Claro, aparte. y con un cliente seguro y solvente, Además. porque están involucradas las participaciones federales. Entonces el banco está muy a gusto. Mira, Negocio, el banco, no le lo- toques el yo lo negocio digo- seguro. Claro, yo lo digo muy claro, la banca también participó en este proceso, ¿no? Porque se prestó a irregularidades. Tú ve y pide un crédito, a ver si es cierto que si necesitan la firma de tu esposa, a ver si es cierto que te lo otorgan sin que te la dé. Y sin que vaya y firme. Sin que vaya y firme. No, hombre, aquí la hicieron sin autorización del Congreso.
que legalmente los contratos firmados, o bueno, que ya está confirmado que fueron con firmas apócrifas, pues no deben de aplicarse esos créditos. Desde ahí pudiéramos ir a un tema legal, ¿no? Es una controversia interesante. Nosotros sosteníamos ante la Corte que el crédito era nulo, que la reestructura era nula, que la autorización del Congreso o el reconocimiento del Congreso del otorgamiento original de los créditos es nulo por un principio de legalidad. Incluso es absoluto, porque la ilicitud en el objeto como acto jurídico hace inexistente el acto, ¿no? El problema es que tiene que demandar el gobierno del Estado, ¿no? Oye, hablando de gobierno del Estado, hablando de gobernadores, hablando de que el Congreso ahorita está presidido por Marcelo Torres, que es del Partido Acción Nacional, el gobernador es del PRI, ustedes son de Morena. Eso normalmente en Coahuila nos daría miedo, porque podríamos pensar que no se va a poder trabajar en conjunto por el beneficio de los coahuilenses. Al coahuilense no le importa si son del PRI, de Morena, del PAN, del PRD, le importan resultados, le importa bienestar, que se disminuya la pobreza, que haya menos seguridad. Van a poder trabajar a pesar de estos puntos de vista muy claramente diferentes por el beneficio Coahuila. Sin duda, mira, yo he puesto muy claros los puntos en el gobierno del Estado. Y ha habido una buena coordinación con el gobernador, lo tengo que decir claro, y una buena disposición, porque nosotros traemos una instrucción, y la instrucción es hacer todo lo necesario para coordinar que a los municipios y al Estado le vaya mejor, ¿no? Y tiene que ver en el tema de seguridad, y tiene que ver en el tema económico. ¿Qué queremos? Supervisar y seguirle con claridad los pesos federales a cualquier orden de gobierno para lograr que se inviertan correctamente y que lleguen a donde tienen que llegar. Entonces no tengo problema. En el tema del Congreso del Estado, afortunadamente, pues nosotros no tenemos mucha interacción con el Congreso del Estado, ¿no? La realidad es que en el caso de Marcelo, pues se ha convertido en un vocero prácticamente del gobierno del Estado, más que en una oposición responsable, y en la que ha estado señalando de manera visceral o criticando de manera visceral al gobierno de la República. Pero bueno, es un tema que a nosotros no nos preocupa, porque no me tengo que coordinar en nada con ellos. Con el Congreso no tenemos nada absolutamente que hacer para coordinar. Ellos tienen una responsabilidad con el gobierno de Coahuila y tienen que hacer su trabajo para que facilitar, pues, desde su trinchera las cosas al gobernador, y también generar una oposición responsable desde su trinchera legislativa, generando leyes que resuelvan problemas, por un lado, y por otro, exigiendo en términos presupuestales que el gobierno del Estado haga las cosas correctamente, ¿no? Entonces ahí no me preocupa, y en el caso del gobierno del Estado y de los alcaldes, hay un excelente canal de comunicación y disposición para coordinarlo. En el tema que platicábamos ahorita, que tocabas de las comisiones bancarias, ¿hay alguna propuesta o el nuevo gobierno va a hacer algo? Porque definitivamente es un tema... Ya se escuchó que las iban a quitar, ¿no? Es un tema muy prioritario, que yo creo en verdad tiene a los ciudadanos de México, pues como decías tú, con el pie en el pescuezo, porque aquí en México abusan los bancos, y abusan, lo digo con toda la extensión de la palabra, porque en verdad abusan. Si nos vamos a muchos otros países, las tasas de interés son mucho más bajas, y aquí se les ha permitido, por alguna extraña razón, que creo yo que siempre ha sido un acuerdo de quien maneja el poder, pues estas tasas. ¿Se va a hacer algo ahí? ¿Hay algún...? Yo creo que es un tema que tiene que revisarse, es parte de la agenda legislativa. Hubo por ahí un primer intento y casi se hace un conflicto internacional por la defensa de la banca extranjera en México, porque ni siquiera es banca nacional. Yo creo que se tiene que revisar. Yo soy un convencido de que hay un abuso y las tasas se tienen que ajustar al mercado. México es uno de los países donde la banca cobra las tasas de interés más jugosas, y además te cobran cuotas por todo y comisiones por todo, ¿no? Pero bueno, mira, lo que te digo es que ese primer amago a la banca sirvió, por ejemplo, para que en tema de programas sociales se apuntaran a decir, operamos los programas sin tasas de interés, sin comisiones de apertura, sin comisiones de manejo, sin comisiones de disposición, porque le estás dando a la gente un programa social donde reciben 2,000 pesos
Y El banco va a querer 100 de manejo de cuentas. y si tú le 30 echas de números, recibo. la cantidad de dinero que se despliega por programas sociales en el país, pues resulta que los que estaban haciendo el gran negocio eran los banqueros. Claro. ¿No? Entonces, sirve de eso y sirve también para que la misma asociación de banqueros se ponga en la mesa y decir, bueno, vamos a revisarlas, pues, ¿no? Por lo menos vamos a sentarnos a revisar. No es un tema de perjudicar a la banca y quitar las comisiones, pero es un tema de lograr el justo medio, decir, ok, que sea negocio, tienes una inversión importante, hay que colocar capital en el país, pero tampoco es que el gran negocio de la banca sean las comisiones, ¿no? Y menos las del dinero público. Y menos, porque además está deprimida la banca pública, ha generado muy poco crédito para desarrollo del país, y la lógica de la banca es que captes capital y lo coloques en el país para desarrollo, generar vivienda, generar infraestructura, desarrollar empresa, desarrollo al campo, que se vaya dinero. Si ustedes analizan cuántos créditos hipotecarios o cuántos apoyos a empresas se han dado en el último año, pues nos llevamos la sorpresa que son marginales, porque el gran negocio de la banca en México están siendo las comisiones, y entonces no estás generando desarrollo. Claro. Oye, ya nos están regañando a través de redes sociales que por qué no preguntamos los que nos preguntan por acá, que si Manolo me da patrocinio, o bueno, fuera que le brincara. Pero no aceptamos patrocinios de gobiernos, les aviso desde ahorita, en nada de ninguna programa, ni en Ellas Opinan, ni en concreto, se aceptan patrocinios de gobierno. ¿Para qué? Para que sepan que no estamos vendidos. Preguntan aquí del tema de las estancias infantiles, que tú traías la pregunta, que ¿qué piensas tú de que va a desaparecer el apoyo a las estancias infantiles? No desaparece el apoyo a las estancias infantiles. Yo creo que hay desinformación, hay un recurso etiquetado para ese fin. ¿Qué nos está pidiendo el presidente? Que revisemos el programa en todo el país, porque hay muchas quejas, y ahorita te comento de algunas. El programa continúa, pero en vez de 60 niños que se venían subsidiando, va a bajar a 30 niños el subsidio por guardería. ¿Cuál es el punto interesante en el tema de guarderías? A ver, si una guardería está desarrollando negocio a partir del subsidio a gobierno, yo creo que no estamos incentivando la calidad del servicio. Sí, ni el producto, ¿no? ni la el empresa. producto, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces necesitas del subsidio del gobierno para subsistir. Hay guarderías muy eficientes que han ido ampliando su gama de servicios, pero que además la calidad de su servicio hace que los padres volteen a verlos como la alternativa para cuidarlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eficiencia en el servicio, lograr una eficiencia en el servicio y revisar que los niños estén atendidos de manera profesional y meticulosa, vamos, desde el punto de vista de la salud. ¿Qué pasa con las estancias? ¿O cuáles son las quejas que tenemos en las estancias? En distintas partes del país tenemos quejas de que se estaban cobrando por niños que no se estaba atendiendo, ¿no? Tenías 20 niños y cobraban los 60, o tenían 40 niños y cobraban los 60, ¿no? Entonces, ese tipo de práctica también la tenemos que detectar y la tenemos que eliminar, porque no hay eficiencia, pues, en el manejo de los recursos públicos, y no está llegando a todos los beneficiarios directos. Por eso el presidente dice, a ver, vamos a generar un esquema distinto. ¿Qué te parece si le entregamos a la madre o a la familia el recurso y que ellos decidan a dónde lo van a llevar? Si le meten más, si le meten menos, ¿no? El tema del abuelo es una opción. Es una opción. Sí. ¿no? No es no que es todo el política mundo, pública. Es que todo el mundo decía, se lo tienen que dejar al abuelo. No, es una opción. No, mira, es tan sencillo como que se lo pueden dejar al hermano, a la hermana, si creen que el apoyo de gobierno les puede generar una ventaja a la tía o a la abuela, pero esa es otra cosa. Aquí el punto la realidad es que el padre de familia que lleva una estancia a su hijo lo va a seguir llevando. Ese es el tema. Bueno, nada más para que la gente sepa, ya traen las últimas preguntas porque ya se acabaron. A mí me va si al gobierno federal le cuesta 1,500 pesos mensuales cada niño una estancia, ese dinero me va a llegar a mí y yo voy a decidir si se lo pago a la estancia o no. ¿O a cuál estancia se lo pagas? ¿Qué va a suceder? Que entonces los padres de familia van a voltear a decir, a ver,
¿cuál es la instancia que me da el mejor servicio? Y ahora vamos sí a las obligar que se estancias. profesionalicen. Y las estancias Patito, pues no van a tener niños adicionales si no dan un servicio eficiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea también? Pues generar ese compromiso de que se dé un servicio adecuado, porque los papás, como todos, ¿no? Van a voltear a ver y van a trasladar el recurso a quien mejor atienda a sus hijos. Oye, delegado, una última pregunta de cada uno ya para irnos, porque si no nos Hay un alargamos. tema ahí, bueno, eran algunas otras, pero voy a aprovechar este tema que tomamos. Hay en el presupuesto de egresos de la Federación una reducción importante en este tema, que viene en el anexo 10, apartado 20, en el capítulo de bienestar, antiguamente desarrollo social, redondeando números de 276 a 139 millones de pesos más o menos. Todo este dinero que se disminuyó es dinero que se estaba gastando en casos como los que nos mencionas, o de verdad decidieron reducir este apartado y crearán otro para atender este tema de las guarderías. Bueno, la realidad es que va a haber recursos adicionales destinados, por ejemplo, a atención a madres solteras, que tiene que ver también con el beneficio de este tipo del programa de estancias, ¿no?, infantiles para madres. Va a haber recursos que se van a desplegar bajo otros rubros. Por eso te digo, estamos esperando las reglas de operación, ¿no? ¿Para cuándo van a estar las reglas? ¿Marzo, abril? Yo creo que febrero, yo espero que a finales de este mes ya tengamos las reglas de operación de la mayor parte de los programas. El dinero que se va a entregar saldría entonces de estas dos partidas, de la ya existente y de una nueva. Así es. Fabio. Y ya por último, otro gran problema que tiene México, que es el tema de los sindicatos, que creo yo que tiene frenado a este país porque han hecho y deshecho lo que quieren y amenazan con frenar si los vas a revisar. ¿Qué se va a hacer? Tenemos el caso concreto de Romero de Champs. ¿Qué va a pasar? Yo lo que te digo es que Romero de Champs está en la línea final, camino a Almoloya. Yo espero que el tiempo no sea mucho, pero va a caer, sin duda va a caer, porque tiene que darse ese mensaje, pues, a ese sindicalismo pernicioso que tanto daño le ha hecho al país. Y que no solo tiene que ver el caso de Romero con una actitud sindicalista voraz, sino además con un despojo a la nación, un robo descarado. Y bueno, ya está en el banquillo de los acusados, y yo aseguro que va a caer. Y el tema del sindicalismo es un tema que tiene que revisarse y se tiene que poner en la agenda pública, les guste o no les guste a las grandes corporaciones sindicales, pero se tiene que poner en la agenda pública, porque ha sido demasiado pernicioso en muchos sentidos, ¿no? Y ha sido un factor de presión, no solo de estancamiento, como dices tú en algunos casos, sino también de presión para obligar a las empresas a que concedan luego caprichos, ¿no?, que tienen que ver más con el privilegio de los líderes que con beneficios a los trabajadores. La tortilla se tiene que invertir. Los privilegios tienen que llegar a los trabajadores y tenemos que buscar ese camino, y que los líderes dejen de seguirse aprovechando de los gremios de la manera que lo han hecho. No hay líder sindical pobre en este país, hombre, y casualmente todos son trabajadores de a pie, ¿no? Y no hay líder sindical pobre, ¿no? Tenemos a la maestra rural más rica del mundo, ¿no? Tenemos al conductor de pipas de tráiler más rico del mundo, tenemos al que me digas, ¿no?, los más ricos. Y eso solo puede pasar en un país en el que la corrupción ha sido la regla y la ley les ha permitido, y el Estado les ha permitido precisamente este tipo de abusos, ¿no? Tenemos que cambiar la lógica. Oye, Poncho, ¿con qué te quedas de este programa? Pues la verdad que muy agradecido, Memo, con la oportunidad que nos hayas dado de participar, con la disposición del superdelegado de contestar a todo. Delegado. Bueno, pero es para que todo el mundo ubique, porque igual se anda uniendo alguien apenas a la transmisión, y ese es el nombre del argot popular. Por cierto, compartan la transmisión, Sí, se queda aquí pegado. la verdad que muy contento, muy agradecido contigo por la invitación, con el delegado, pues por la apertura, porque ha contestado, la verdad, las preguntas. Son preguntas que tenemos todos como ciudadanos,
Y bueno, generalmente veíamos un gobierno distante, un gobierno que no se presta pues a este tipo de espacios y mucho menos con invitados. Debo de reconocer, y además guardé los audios donde yo te pregunto, Memo, ¿cuál es el tema o algo? Y tú me dices el que tú quieras. Entonces, pues con la libertad del que yo quiera, traje una cantidad variadita de temas y me voy muy contento de haber obtenido respuestas a preguntas e interrogantes que tenía yo de manera personal y bueno, comentarios que me dieron ahí a través de mis redes sociales. Fabio, ¿con qué te quedas de este programa, con esta plática? Pues me da gusto convivir con ustedes, con el superdelegado, con Poncho, contigo, Memo. Gracias por la invitación. De verdad que me da gusto escuchar que este gobierno va por la corrupción, que es el principal problema que tenemos, y escucharlo de un funcionario que está trabajando por el bien de Coahuila. Y pues que sepas que las cámaras estamos para apoyarnos, que estamos para trabajar en conjunto, lo que podamos sumar, que cuentes con nosotros como lo hemos estado platicando, y agradecerte esa apertura, como dice Poncho, que da gusto que haya ese acercamiento por parte del gobierno federal y pues comprometernos todos con este país a sumar. Gracias, Fabio. Delegado, muchas gracias. ¿Con qué te quedas de este programa? Con la carrilla. El superdelegado. El superdelegado. No, hombre, gracias y contento pues siempre de compartir estos espacios con gente objetiva, pero sobre todo gente que está trabajando por su comunidad, ¿no? Y gracias, Fabio, Poncho, Gracias. Memo. Amigo. Espero que no sea la última vez que me invites a tu programa. Jamás. Yo creo que quedan muchos temas en el tintero y conforme pase el tiempo van a estar surgiendo más, ¿no? Claro. Te agradezco, delegado. Poncho, muchas gracias. Gracias, Fabio, Memo. muchas gracias. A todos nuestros amigos, el programa se queda pegado aquí a través de las diferentes plataformas de atiempo.tv. Compártanla a través ahí de la Canirac, Claro, de tus no, páginas, por ahí a supuesto. través de las páginas de ustedes. Y recuerden que esta es una mesa donde no hay líneas. Cada quien opina lo que quiere y pregunta lo que se le antoje. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Todavía no tengo confirmado el invitado, se los digo entre semana. Bye bye.